Para resolver una ecuación lineal queremos aislar la variable en un lado de la ecuación o en un lado del signo igual. Mirando esta primera ecuación, queremos manipularlo de forma en x igual a algunos números. Bien, ahora mismo en el lado izquierdo tenemos x, 3.5, por lo que queremos deshacer este menos 3.5 realizando la operación opuesta. Bien, la operación opuesta de menos 3.5 sería más 3.5, así que podemos agregar 3.5 al lado izquierdo de la ecuación. Siempre hacemos lo mismo al lado derecho de la ecuación. Y porque estamos tratando con decimals queremos asegurarnos de alinear los valores del lugar correspondiente. Son menos 3.5 más 3.5 que sería 0, así que estamos a la izquierda con x en el lado izquierdo de la ecuación, y en el lado derecho debemos encontrar la suma. Porque estamos agregando decimales de nuevo, tenemos los valores del lugar correspondientes alineados verticalmente. Bajaremos el punto decimal y luego agregar normalmente. Tenemos 7 más 5 que serían 12. Ponemos a 2 aquí y llevamos a 1. 1 más 8 más 3 sería 12. Así que nuestra solución es x igual 12.2 o 12.210. Lo que significa 12.2, 3.5 debe ser igual a 8.7. Y podemos ver fácilmente esto en nuestras calculadoras. So 12.2, 3.5, y esto verifica nuestra solución. Intentemos un segundo ejemplo. Aquí tenemos x más 4.9 igual 1.76. De nuevo, nuestro objetivo es aislar la variable en un lado de la ecuación. Queremos manipular esto para que tenga la forma de x igual a algunos números. Así que no queremos este más 4.9 aquí o queremos deshacer más 4.9. Así que tendremos que restar 4.9 en ambos lados de la ecuación. Otra vez, asegurando que alineamos los valores del lugar correspondiente. So más 4.9. 4.9 eso es 0, así que tenemos solo x a la izquierda, y luego a la derecha si queremos podemos agregar un 0 aquí en el valor del lugar de los cientos. Pero aviso como esta diferencia será negativa. Si lo pensamos en términos de dinero, $1.76, y $4.90 resultarán en una pérdida. Entonces esto será negativo. Recuerde si queremos, podemos pensar en esto como 1.76 más menos 4.90. Recuerda que restando un positivo es lo mismo que agregar un negativo. Para determinar lo que este número negativo va a tener que restar sus valores absolutos, y siempre restruyamos el valor absoluto más pequeño. So menos 4.90 va a tener el mayor valor absoluto. Eso va a ser más 4.9. Tenemos más 4.90. El valor absoluto de 1.76, que es más 1.76, y esta diferencia nos dirá cuál es el número para nuestra solución negativa. Así que voy a bajar el punto decisivo y restar, entonces borro, 10, 6 igual 4, 8, 7 igual 1, y 4, 1 igual 3. Pero recuerda esta diferencia o suma es negativa, así que nuestra solución es menos 3.14. Vamos adelante y compruebe este bien. Queremos asegurarnos que menos 3.14 más 4.9 igual 1.76. Espero que hayas encontrado esto útil.